Así que continuamos pues con el mismo para llegar a feliz término a ese día, ¿verdad? Y el día de mañana hay fecha de examen, de retrasada porque iban internacional público. Bien, entonces estábamos viendo a lo largo de este curso algunos principios, fundamentos, las reglas del derecho internacional y también el derecho internacional privado guatemalteco, ¿verdad? Que lo hemos contenido desde la propia Constitución de la República y así pues se viene desarrollando hacia abajo en la pirámide, ¿verdad? De legislativa y a las demás leyes ordinarias, ¿verdad? Bien, y los principios que guarda pues nuestra legislación y que está contenido principalmente pues como digo en la Constitución y en la ley del orden judicial, ¿verdad? Como habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Desde ese punto de vista, el derecho internacional privado pues es muy dinámico, ¿verdad? Porque se encuentra pues contenido en todos los sistemas jurídicos. Nosotros acá tenemos también, aparte de la Constitución, del organismo judicial y de otras leyes, tenemos el Código de Derecho Internacional Privado. El día de hoy vamos a hablar del Código de Derecho Internacional Privado. Como ustedes ven, este se creó dentro del panamericanismo, a inicios pues, del siglo XIX, en la segunda década del siglo XIX, tercera década, en 1928, en La Habana, se suscribe la convención, ¿verdad? Donde se adopta este código. Sigue el derrotero, pues, con el trámite interno aquí en Guatemala, ¿verdad? Está contenido como ley interna ya nuestra, que ya vimos es una convención, ¿verdad? Está contenido en el decreto número 1575 de la Asamblea Legislativa. 1575. Dice, la Asamblea Legislativa de la República de Guatemala decreta, artículo único, se aprueba, bueno, pues recuerda que el Legislativo aprueba, ¿a quién ratifica? El Ejecutivo. Se aprueba la convención suscrita por los plenipotenciarios de Guatemala en La Habana, Cuba, el 13 de febrero del año anterior, 1928, mediante la cual se adopta, fíjense, en la convención se adopta, ¿no? Se adopta un Código de Derecho Internacional Privado, compuesto de 437 artículos, anexo a dicha convención. Se firma la convención y ahí se hace la creación del Código de Derecho Internacional Privado, anexo a dicha convención. Y pasa al Ejecutivo, ¿verdad? Dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Legislativa en Guatemala el 10 de abril de 1929. Estamos en 2024. 95 años. ¿Por qué lo estudiamos todavía? Dicen, hay unos catedráticos que no les gusta, pues, tocar mucho de este código. Para mí, a mí sí me interesa porque tiene muchos principios que informan al derecho internacional privado y es ley vigente en Guatemala, todavía está vigente. Por muy 1929 que sea, ley vigente, ¿verdad? En tiempo de Lázaro Chacón. El Código de Derecho Internacional Privado también se denomina Código de Bustamante.
Se compone de 4 libros, ¿va? Un título preliminar y 4 libros. Ahí ustedes lo tienen, ¿verdad? A la mano. Tómenlo y vean, ¿verdad? Tómenlo y vean. Un título preliminar y 4 libros. El título preliminar contiene reglas generales. Estas reglas generales son de aplicación transversal en todo el código. El libro primero, Derecho Civil Internacional. El libro segundo, Derecho Mercantil Internacional. El libro tercero, Derecho Penal Internacional. Y el libro cuarto, Derecho Procesal Internacional. Tenemos entonces una parte preliminar, ¿verdad? Título preliminar que contiene reglas generales y 4 materias específicas: civil, mercantil, penal y procesal. Procesal. En lo civil se estructura parecido a nuestro Código Civil, ¿verdad? Pero sí, las reglas generales, pues son 8 reglas generales. De ahí el libro primero, Derecho Internacional, contiene lo referente a la persona y a la familia, ¿verdad? La persona, la nacionalidad, naturalización, el domicilio, ¿verdad? La personalidad, personas individuales, jurídicas, matrimonio, divorcio, y todo lo que respecta a matrimonio y divorcio, ¿verdad? Paternidad y filiación, alimentos, patria potestad, adopción, la ausencia, tutela, ¿verdad? Emancipación y mayoría de edad, registro civil, ¿verdad? Esa parte pertenece a las personas y a la familia, relaciones de familia. Después ya hasta que llega el registro civil. En el título segundo del primer libro, del libro primero, ya viene de los bienes. ¿Cómo ven? ¿Cómo se va desarrollando? ¿Ah? La persona, los bienes, ¿verdad? ¿Cómo se clasifican? Clasificación de los bienes, propiedad, comunidad de bienes, posesión, usufructo, uso y habitación. ¿Cómo se llaman esos derechos ustedes? Usufructo, uso y habitación. Servidumbres, registro de la propiedad. Modos de adquirir, fíjense. Modo de adquirir. Regla general, donación, sucesiones en general, testamento. Testamentos, eso es de varios modos de adquirir, ¿va? De la herencia. El título cuarto del libro primero, obligaciones y contratos. Bien, todos los contratos, ¿no ven? Se estructura muy parecido a nuestro Código Civil, ¿verdad? Lo que refiere al libro civil. Bien, en el libro segundo tenemos el derecho mercantil de los comerciantes y del comercio. No es lo mismo comerciante que comercio. De los comerciantes y el comercio. Cualidad de comerciante y de los actos de comercio. Vemos que cualidad de comerciante es lo mismo que capacidad de comerciante. Ustedes que agarraron derecho civil saben que no es lo mismo, ¿verdad? Calidad que capacidad. El registro mercantil. Tenemos entre otras también contratos de comercio, contratos especiales de comercio, compañías mercantiles, la comisión mercantil, esto lo estudiarán ustedes, pero cómo funciona el derecho internacional privado, depósito y préstamos mercantiles,
transporte, ¿ves? Transporte terrestre, contratos de seguro, títulos de crédito, letra de cambio, efectos mercantiles, análogos. Comercio marítimo y aéreo, importantísimo. También, ese es un tema grande, ustedes. Buques de aeronaves, entre otras. En derecho penal, las leyes penales. ¿Qué son las leyes penales? ¿Cómo funcionan en el ámbito internacional privado? ¿Verdad? ¿Qué carácter, qué naturaleza tienen las normas penales? Delitos cometidos en un estado extranjero contratante. En un estado extranjero contratante. Delitos cometidos fuera de todo territorio nacional. No es lo mismo, ¿verdad? Cuestiones varias. En cuanto al derecho procesal, que es el libro cuarto, procesal internacional, principios generales. ¿Qué principios generales va a informar, ¿va? al derecho procesal en el ámbito internacional privado? Ya venimos con competencia, reglas generales de competencia en lo civil y mercantil. Excepciones a la regla general de competencia en lo civil y lo mercantil, regla general de competencia en lo penal. Son diferentes. Excepciones a las reglas generales de competencia en materia penal. Hay excepciones, ¿verdad? A las reglas generales de competencia. Y que el título tercero tiene otro tema importante, la extradición. La extradición. Derecho de comparecer en juicio, exhortos y comisiones rogatorias, excepciones, la prueba, todo lo que se le daba a la prueba, medio de impugnación, el recurso de casación, la quiebra, ejecución de sentencias dictadas en el extranjero, en materia civil, en jurisdicción voluntaria y en materia penal. ¿Ven qué interesante? Pues ya conociendo el índice general, ¿verdad? Por Guatemala, la Comisión de Guatemala estaba compuesta por el licenciado Carlos Salazar, Bernardo Alvarado Tello, Luis Beltranena y José Azurdia. Unos profesionales que comparecieron por la delegación guatemalteca. En Cuba, como ustedes ven, iba don Antonio Sánchez Bustamante. Él sí iba, ¿verdad? Entonces empieza el artículo primero, segundo, tercero. Eso todavía no es parte del cuerpo. Vamos a empezar en el artículo 1. Hasta el 1. La parte general, preliminar, ¿verdad? Título preliminar, perdón, reglas generales. Son 8 reglas generales que informan al Código de Derecho Internacional Privado. Dice, artículo 1, los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los estados contratantes gozan en el territorio de los demás de los mismos derechos civiles que se conceden a los nacionales. Cada estado contratante puede, por razones de orden público, a veces, miren, los principios que hemos estudiado tienen aplicación práctica, por razones de orden público, rehusar o subordinar a condiciones especiales el ejercicio de ciertos derechos civiles a los nacionales de los demás, y cualquiera de esos estados puede, en tales casos, rehusar o subordinar a condiciones especiales del mismo ejercicio a los nacionales del primero. Artículo 2. Los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los estados contratantes gozarán asimismo
en el territorio de los demás de garantías individuales idénticas a la de los nacionales, salvo las limitaciones que en cada uno establezcan la Constitución y las leyes. Las garantías individuales idénticas no se extienden salvo disposición especial del legislador interior al desempeño de funciones públicas, al derecho al sufragio y a otros derechos políticos. Si el Estado quiere, sí, pues va, pero en principio no se puede. Artículo 3. Para el ejercicio de los derechos civiles y para el goce de las garantías individuales idénticas, las leyes y reglas vigentes en cada estado contratante se estiman divididas en 3 clases siguientes, ¿sí? Estas 3 clases de leyes, por su propia naturaleza, son de naturaleza diferente, como ustedes ven. Esta es la que sirve de base a todo el andamiaje, ¿verdad? Del derecho privado para resolver el aparente conflicto de leyes en el espacio, sobre la base de esas 3 clases de normas. Numeral romano 1, las que se aplican a las personas en razón de su domicilio o de su nacionalidad, dirigidos a la persona, ¿no? Y las siguen, ¿sí? Si las siguen, aunque se trasladen a otro país, denominadas personales o de orden público interno. Se van a pegar a nosotros, ¿verdad? Y nos van a seguir a donde quiera que hayamos. Nuestra mayoría de edad, ¿verdad? Nosotros somos capaces. Y vamos a ir por el mundo, donde sea. Y vamos a ser personas con capacidad. Se pega a nosotros. Esa es una ley personal. Numeral romano 2. Otra clase de normas, ¿verdad? Las que obligan por igual. ¿A qué nos sigue la persona? No, aquí obligan por igual a cuantos residen en el territorio. En las primeras yo voy con mis leyes y encuentro a los territorios con mis leyes, a los países extranjeros con mis leyes. En las otras no. Yo encuentro a las leyes en ese territorio y se me aplican. En la otra no, en la otra aunque esté ahí, me van a aplicar mi ley. Pero de esta clase no, las territoriales, donde yo llegue, ahí tengo que obedecer. Las que obligan por igual a cuantos residen en el territorio, sean o no nacionales, denominadas territoriales o de orden público internacional. Y hay todavía otra clase. Numeral romano 3, las que se aplican solamente, fíjense, solamente, mediante la expresión, la interpretación o la presunción de la voluntad de las partes. Y expresión, ¿verdad? Presunción. Fíjense, solo. Un ejemplo de estas últimas, las que se aplican solamente mediante la expresión, la interpretación o la presunción de la voluntad de las partes, o una de ellas, ¿verdad? Son las personales o de orden, no, perdón, son las voluntarias o de orden privado, porque es por voluntad. Por ejemplo, dice, en materia de la competencia procesal, ¿verdad? Serán, en primer término, juez competente para conocer de los pleitos a que dé origen el ejercicio de acciones civiles y mercantiles, solo en acciones civiles y mercantiles, de toda clase. Aquel a quienes los litigantes se sometan expresa o tácitamente. ¿Ves? Aquí no está diciendo juez de primera instancia, tal, no, a los que se sometan ellos. Y dice todavía, siempre que uno de ellos, por lo menos,
sea nacional de ese Estado. O sea, no puede ser cualquiera, ¿verdad? No vamos a tomar uno de China, uno de Japón, ¿verdad? Cuando somos aquí, en países centroamericanos, por ejemplo. No, tiene que tener relación, ¿verdad? Con esa situación jurídica, con esa institución o relación jurídica. Entonces, siempre que uno de ellos, por lo menos, sea nacional de ese Estado, ¿verdad? Esa es una regla, ¿verdad? Voluntaria, pero tenemos otras de otro tipo. Dice, la capacidad de las personas individuales se rige por su ley personal. Punto. ¿Qué es esa capacidad? Me va a acompañar donde yo quiera que vaya. Y cuando se me discuta, yo digo, vayan a mi ley personal. Ahí le van a decir si realmente soy o no capaz. ¿Okay? Y es de otra. Ya no depende de mi voluntad. Ya depende de una situación de hecho. Que, ¿verdad? Llegué a la mayoría de edad. Eso me convierte en un adulto con capacidad. Pero mi capacidad la voy a tener por mi ley personal. ¿Qué puede ser? Domicilio o nacionalidad. Esa es otra cosa. ¿Verdad? Pero ese es un ejemplo de una ley personal. ¿Verdad? Y de una ley territorial. ¿Qué dice la ley territorial? Las que obligan por igual a todos, sin importar nacionalidad. ¿Ya ven? Es otra. Tenemos, por ejemplo, vamos a ver acá. Por ejemplo, que obligan por igual, dice. Y aquí nos dice el artículo 296 del Código de Derecho Internacional Privado. 296 del Código de Derecho Internacional Privado. Las leyes penales obligan a todos. ¿Qué carácter es esa ley? Territorial o de orden público internacional. Obliga igual a todos, sin importar su nacionalidad. Las leyes penales obligan a todos los que residen en el territorio, sin más excepciones que las establecidas, ¿verdad? En este caso hay excepciones, ¿verdad? Pero como regla general, ¿verdad? La ley penal se aplica por igual a todos los que se encuentren en un territorio determinado, ¿verdad? Bajo una soberanía determinada. Como ven, tenemos ejemplos de estas tres situaciones. El artículo 4 nos dice, los preceptos constitucionales son de orden público internacional. 5. Todas las reglas de protección individual y colectiva establecidas por el derecho político o el derecho administrativo son también de orden público internacional, salvo que, ya viene la soberanía del Estado, derechos políticos y derecho administrativo. El artículo 6 dice, en todos los casos no previstos por este código, cada uno de los estados contratantes aplicará su propia calificación a las instituciones o relaciones jurídicas. Eso es lo que se califica. Instituciones jurídicas y relaciones jurídicas. Eso es lo que se califica. Que hayan de corresponder a los grupos de leyes mencionadas en el artículo 3, donde ubicamos esta relación jurídica como una norma personal, como una norma territorial o como una norma voluntaria. ¿Dónde? ¿Dónde la ubicamos? ¿Dónde la metemos? ¿Verdad? Esa relación, esa situación, esa institución. ¿Dónde se mete esa institución?
¿En qué grupo de esas leyes? Es personal. Si es sobre capacidad, decimos, es personal. Y la sigue donde sea. Si es un delito, ya no es personal, es territorial. Esa se aplica por igual a todos. Si es una sumisión a la competencia, ya no es ni personal ni territorial. Ahora es voluntaria, porque dependió de la voluntad de una o de las partes que esta persona se sometiera a estos tribunales. Entonces, ¿quién califica? ¿Ah? La soberanía que está calificando. Artículo 7. Cada Estado contratante aplicará como leyes personales, ya estamos viendo arriba, ¿verdad? Ya estamos viendo ley personal ahora, la del domicilio o la de la nacionalidad, ¿sí? Domicilio, nacionalidad o, dice, la que haya adoptado o adopte en lo futuro, en adelante, su legislación interior. Es amplísimo, ¿verdad? El código es respetuoso de soberanía. El derecho internacional privado es respetuoso de las soberanías. Bien, entonces, ya estamos viendo aquí, pues, en qué consiste la ley personal. Guatemala, ¿qué corriente sigue? Según la ley del organismo judicial, la corriente del domicilio. La corriente del domicilio. Artículo 8. Aquí va a hablar de los derechos adquiridos. Los derechos adquiridos al amparo de las reglas de este código, como ven, como estas normas no otorgan derechos subjetivos ni imponen deberes jurídicos. Por lo tanto, no son normas jurídicas ordinarias como la hemos visto anteriormente, son normas jurídicas de derecho internacional privado, ¿verdad? Por eso se llaman reglas, porque son de carácter técnico, adjetivas, procedimentales, ¿verdad? Y por eso son imperativas, por su carácter técnico, porque al elegir la adecuada va a ser útil por su idoneidad. Y esa idoneidad la hace necesaria, imperativa. Como yo les decía, ¿verdad? Por ejemplo, la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Si yo quiero caminar la menor distancia del punto A al punto B, debo trasladarme en línea recta. No más, no hay otra posibilidad. Eso las imperativas, ¿se dan cuenta? Su idoneidad. Si yo quiero saber la capacidad de este señor extranjero, el derecho internacional privado me dice, vaya a su ley personal. Por eso se vuelve imperativa, porque es la única forma de resolver correctamente. Entonces, si voy a su ley personal, pues a la que me indique los principios del derecho internacional privado, ¿verdad? Entonces dice, los derechos adquiridos al amparo de las reglas de este código tienen plena eficacia extraterritorial en los estados contratantes, salvo el orden público, que hemos visto, ¿no? Aquí vuelve a salir. Bien, recapitulando, les pregunto, ¿a quiénes se aplica este código? ¿Quién me responde? ¿A quiénes se aplica?
¿A quiénes se aplica este código? A todas las personas que estén dentro de un territorio o dentro de una soberanía. No, ni tampoco los estados. Acuérdense que aquí no estamos con la otra respuesta, no estamos en derecho internacional público, ¿verdad? Ni a todos los extranjeros, como dicen, más o menos va el compañero Liu, ¿verdad? Pero aquí olvidémonos de estados, ¿verdad? Pero si no estamos en derecho internacional público. Ustedes son estudiantes de derecho del 10º semestre, ahí tienen su ley. Fíjense que yo tengo 34 años de ejercicio profesional. Y pues yo no litigo, no es mi campo, pero sí he litigado. Y a las audiencias que he ido, ya sea como empleado público, pues, ¿verdad? Como asesor del Estado o en lo particular, jamás he visto algún abogado que vaya sin leyes a una audiencia. Nunca. Eso que, ¿por qué se los digo? Para que me contesten con la ley en la mano. No, a todas las personas, así se aplica a las personas, pero no a todas. Sí nos da reglas generales muy importantes, ¿verdad? ¿A quiénes se aplica? Leamos el artículo 1. A los extranjeros, Lick. Sí, pero qué, muy bien, María Fernanda, contestó muy bien. A los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los estados contratantes. Ahí lo dice, mire, artículo 1. Los extranjeros que pertenecen a cualquier estado contratantes gozan en el territorio tales cosas. Artículo 2. Los extranjeros que pertenezcan a cualquier estados contratantes gozarán a sí mismo. Entonces, se aplica este código no a los estados. Ahora sí le explico. ¿En dónde? En territorio de los estados contratantes. ¿A quiénes? A los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los estados contratantes. Ahí dice la ley, mire. Pero ahora para que se reivindique, le voy a hacer otra pregunta. Con el código en la mano. Examen a código abierto, jóvenes. ¿Qué protege? ¿Qué protege? El Código de Derecho Internacional Privado. ¿Sobre qué bases establece la condición jurídica de los extranjeros? Lick, según el artículo 3, protege el ejercicio de los derechos civiles y el goce de las garantías individuales. Muy bien, está muy bien, sí, ya vieron. Hay que ir escudriñando. Así se estudia el privado. Yo estoy haciendo ejercicio para que ustedes aprendan a estudiar la ley. Muy bien, compañero Liu. Sí. Protege derechos civiles y garantías individuales. Muy bien. Pero ahora seguimos. Dicen el privado. ¿Cómo se va desarrollando un privado? Ahora les pregunto, ¿qué son los derechos civiles? A ver. Porque sí, después de los derechos civiles está bien, ahí está. Pero ¿en qué consisten los derechos civiles? Porque debemos dar la pauta de qué es una condición jurídica de los extranjeros. ¿Se acuerdan que ahora al principio decía, qué derechos se les reconocen y qué obligaciones, ¿no?, se les exigen? Por esto, porque ¿qué lo va a proteger? ¿No? ¿Qué son los derechos civiles? A ver. Bueno, entonces, sí, ¿qué son las garantías individuales?
como les digo a los compañeros, en la maestría, hacemos trabajo de investigación sobre esto y discutimos en clase ese tema. Son temas, estos temas son profundos. Pues ustedes por lo menos deben tener la noción. Entonces ahí sabemos qué es lo que puede ejercer, ¿verdad? Bueno, hay que ser más explícito, ¿verdad? Para dar y pues para conocer. Entonces, yo les dejo esta tarea hoy. Ustedes cuando estudien el privado, no dejen pasar estas cuestiones. Si ustedes no conocen una figura jurídica, un término jurídico, ustedes usarán su propio método. Lo importante es que averigüen de qué se trata, qué es. Como yo les decía, ¿verdad? Al principio, no sé si fue con ustedes, en el privado a veces pregunto qué es el matrimonio, ¿verdad? Y es la institución social por un hombre y una mujer, artículo 78 del Código Civil, ¿verdad? Según me acuerdo. Bueno, lo dicen bien, cuando digo, ¿y para qué es una institución? Ya no. Se la aprenderán de memoria, ¿verdad? No saben qué es una institución. Y social. ¿Para qué es una institución? ¿Y qué es una institución social? Por darles un ejemplo. Ahí hay dos preguntas, ¿no? Aquí yo les digo, ¿verdad? Bueno, ¿qué protege? Derechos civiles y garantías individuales. Pero, ¿qué son? ¿En qué consisten? ¿Qué son las garantías individuales? Ahora, y ya que no me respondieron derechos civiles, ¿qué son garantías individuales? Tampoco. Bueno, para que se reivindiquen, pues, y no se vayan así avergonzados, apenados. Les hago esta otra pregunta, siempre sobre el mismo tema. ¿Qué diferencia ven ustedes en la materialización de los derechos civiles y de las garantías individuales? Para materializarlos, ¿qué diferencia hay? Para llevarlos a cabo. Ahí está la ley. Aprendan a usar las armas que tienen. Y eso es lo que pasa en el privado. Miren, que con todas las leyes ahí se mueren. Hay que aprender a usarla. ¿Sí? Según este código, los derechos civiles se ejercitan y las garantías individuales se gozan. Según el artículo 3, para el ejercicio de los derechos civiles, ahí está diciendo que se ejercitan. Y para el goce de las garantías individuales, nos está diciendo que las garantías individuales se gozan. ¿Se dan cuenta? Y ahí está en la ley, con código abierto. Bueno, ahora pues, hoy sí tienen que reivindicarse, si no, me voy. ¿Cómo interpretaría un alumno de 10º semestre el artículo 4 del Código de Derecho Internacional Privado? ¿Qué dice? Mire, pequeño, ¿para qué? Vamos a meternos hasta estas honduras. ¿Verdad? Los preceptos constitucionales son de orden público internacional, únicamente. Estudiantes de 10º semestre, interprétenme el artículo 4 del Código de Derecho Internacional Privado. Los preceptos constitucionales son de orden público internacional. Buenas noches, Lick. Yo Sí. entiendo que los preceptos constitucionales son, su naturaleza son territoriales, por lo que se aplicarán los preceptos constitucionales a todas las personas que se encuentren dentro de un territorio determinado. Muy bien, correctamente. Así es. ¿Verdad? Eso es comprender, ¿se dan cuenta?
Y ahí interpretó y tiene carita alegre en la respuesta, ¿verdad? Por el compañero me ponían que los preceptos constitucionales son de orden público internacional. Esa era su interpretación. Entonces, así se interpreta una ley, poniendo, ¿verdad?, los principios, las reglas, ¿verdad? Y como dijimos, como dice aquí, ¿verdad?, si son de orden público internacional y si se nos olvidó, decimos que es una regla de orden público internacional. Regresemos al artículo 3, numeral romano 2. Son las que obligan por igual al cuanto residen en el territorio, como acertadamente dijo el compañero, sean o no nacionales, ¿sí?, sean o no nacionales, no importa de dónde vengan, ni qué estén haciendo, ni en qué situación estén, ¿verdad?, se van a aplicar como es, ¿verdad?, como legalmente debe ser, a toda persona. Estas se llaman territoriales o de orden público internacional. Y nos está diciendo que los preceptos constitucionales son de orden público internacional, por lo tanto se aplican por igual a todos los que se encuentren en el territorio, sean nacionales o no nacionales. Muy bien, compañero Elio, si estamos, ¿verdad? Pero hay que usar la lógica, ¿se dan cuenta? Ahí no hay nada escondido, ahí están puestos los, ¿verdad?, los artículos. Y igual dice, pasa con el derecho político y el derecho administrativo. Entonces, de ahí se desarrolla pues todo el código, como ven. Este es básicamente hablando pues del Código de Derecho Internacional Privado, ¿verdad?, que desde 1929 es ley interna en nuestro país. Cuando nosotros nacimos, pues ya era ley interna, ¿eh? Tiene mucho recorrido. Y ven, estas 8 reglas generales tienen aplicación transversal en todo el código y también en este curso, ¿verdad? Entonces, ya teniendo eso. Sí, María Fernanda. Buenas noches. Una consulta. Acá en el código veo como un montón de países, ¿verdad? Pero, por ejemplo, digamos Reino Unido. Eso quiere decir que, por ejemplo, con un país que no esté acá como miembro, tenemos como reglas diferentes. Tenemos nuestra ley de orden judicial, ¿verdad? Ajá. Y así los preceptos constitucionales. Si es laboral, tenemos alguna manifestación laboral, ¿verdad? El máximo de extranjeros que pueden ser en una empresa y el máximo de salarios que pueden acumular respecto a los demás salarios, ¿verdad? Ajá. Por Sí, en decirle este algo. caso no tendríamos como esa reciprocidad exacta como en este código, ¿verdad? Así es. Para eso sirven los tratados internacionales, para tener un punto de referencia común. Porque aquí, digamos, en lo penal tenemos una referencia común todos estos países, ¿verdad? Pero, por ejemplo, con Reino Unido no tendríamos ese punto común, sino respetaríamos la soberanía de cada uno, pues en ese sentido, ¿verdad? Cómo lo aplica cada uno, ¿verdad? Muy bien, gracias. Bueno, entonces ven, pues aquí pues hay esta cuestión, ¿verdad? En comercio tenemos aquí mercantil también, ¿verdad? Pero tenemos nuestro código de comercio que también. Entonces nosotros podemos aplicar pues reglas, ¿verdad? Estas reglas son muy, muy importantes, como ustedes ven, ¿verdad? Y pues nuestro sistema jurídico también. Incluso, como digo, hay cantidad de tratados internacionales de carácter internacional privado, con respecto a los títulos de crédito, con respecto a la edad mínima para contraer matrimonio, con respecto a la recepción de la prueba, ¿verdad? Y está independiente de este código, está en otros tratados, ¿verdad? Que incluso pueden ser países de otro continente. Así se va desarrollando el derecho internacional privado. En asuntos cuáles. Venimos de aquí de diseccionar, ¿verdad? Diseccionar. Eso nos va dando una situación diferente, ¿verdad? Entonces, ya con esto entramos a la teoría de los puntos de conexión.
Aquí pues entramos a lo que es la estructura de la norma jurídica. Yo les pregunté a los compañeros de la otra sección y no dice que no estudiaron la estructura de la norma jurídica en la introducción al derecho. Y eso es básico, ¿verdad? Para comprender la normativa jurídica. ¿Cómo está estructurada una norma, un precepto, ¿verdad? Dice, en el derecho internacional privado, según los autores, lo que existe es una pluralidad de sistemas jurídicos, no conflicto de leyes, ¿verdad? No puede haber conflicto de leyes. Es pluralidad de sistemas jurídicos, dentro de los cuales se encuentra enmarcado una relación jurídica. Eso es todo. Un matrimonio celebrado en México, y los contrayentes, uno es guatemalteco y un ecuatoriano. Bien, 3. ¿Qué ley se sigue? Pero ahí no hay conflicto de leyes. Hay diversidad de leyes. Y se van a aplicar pues de diferente forma. Y se van a vivir a Colombia. ¿Cómo se divorcia? ¿Bajo qué ley? Ahí no hay conflicto de leyes. Hay diversidad de sistemas legislativos, como vamos a ver posteriormente. No puede haber conflicto. Si hubiera conflicto de leyes, hubiera conflicto de soberanías. Y la soberanía no puede entrar en conflicto, ¿verdad? Ahí está la cuestión. Entonces dice el doctor Larios, dice, no hay conflicto de leyes, hay pluralidad de sistemas jurídicos, como dicen los autores, ¿verdad? Dentro de los cuales se encuentran marcadas las relaciones jurídicas. Entonces, pues, no es un conflicto, no es un problema. Aquí, ¿qué trabajo se nos presenta entonces en esta situación? ¿Qué trabajo se nos va a presentar? Elegir, ¿verdad? El derecho aplicable. Determinar el sistema jurídico adecuado. Y dentro del sistema jurídico, la norma, ¿verdad? Jurídica adecuada. Y la clave de todo eso está en el punto de conexión. Por ejemplo, el señor X, ¿verdad?, de otra nacionalidad, desea comprar un bien en Guatemala. Tiene 17 años. Nosotros decimos, bueno, tiene 17 años, para nosotros es incapaz. Y usted, pues yo nací, ¿verdad? Por decirles algo, en Jamaica, ¿verdad? Y ahí resido, ahí nací, ahí vivo. Yo aquí ando de paseo. Entonces decimos, nosotros, ¿será capaz o no será capaz? Eso no tenemos obligación de saberlo, podemos averiguarlo. Y le preguntamos al derecho internacional privado, mire, ¿qué hacemos para saber si el señor, ¿verdad?, Bob Marley, jamaiquino, es mayor de edad, si tiene 17 años? ¿Qué nos respondería el derecho internacional privado ante ese interrogante? Si usted quiere saber si el señor Bob Marley es mayor de edad, vaya a su ley personal. Así nos dice, esa es la forma de averiguarle, la única forma de averiguar. Vaya a su ley personal. ¿Se dan cuenta? Aquí el derecho internacional privado no nos está resolviendo. No está resolviendo el problema, pero nos está guiando
Y por eso, miren, el artículo 7 del Código de Derecho Internacional Privado nos dice, el artículo 8, los derechos adquiridos al amparo de las reglas de este código. Reglas. Es lo que contienen en sí cada uno de estos artículos. Son reglas técnicas de carácter jurídico. Pero entonces, ¿por qué son imperativas? Dice uno. Porque son reglas técnicas. ¿Verdad? Porque son... Si usted quiere llegar vivo al otro lado de este puente, camine por sus partes sólidas. ¿Ah? Si usted quiere llegar vivo al otro lado del puente, camine por sus partes sólidas. Entonces, si queremos llegar vivo al otro puente, ¿qué tenemos que hacer? Buscar las partes sólidas del puente. Una regla técnica. ¿Pero por qué es imperativa? Por necesaria, por idónea. Eso la convierte en imperativa. Es la única forma de llegar a esa solución. La única forma que yo llegue vivo a otro lado del puente, ¿qué es? Que yo haga caso a la regla técnica de caminar por las partes sólidas, porque camino por las partes blandas, me voy al precipicio. ¿Verdad? Así son las reglas de derecho internacional privado. No dice, el señor X es mayor de edad y usted respeta esa mayoría de edad. No dice eso. Esa es una norma jurídica, no. Él dice, si usted quiere averiguar si él es mayor de edad, diríjase a, investigue ahí va a encontrar la respuesta. Y vamos a su ley personal, vamos a Jamaica y decimos, mire, nosotros queremos saber, ¿va?, cuándo adquieren su capacidad o mayoría de edad aquí en Jamaica las personas. Ellas nos van a decir, ¿verdad? En Jamaica la capacidad se adquiere a los tantos años. Ponga que adquiere a los 17. Entonces, aunque en Guatemala, ¿va?, se adquiere a los 18, debemos respetar el estatuto personal del señor Marley. Ese derecho adquirido por una ley vigente conforme a las leyes exigidas en su momento determinado. Entonces, es mayor de edad. Tiene capacidad. Contrario censo. Viene otro señor de otra nacionalidad X. Póngale neozelandés, por decir algo, vámonos lejos. Y viene a Zelanda, tiene 19 años. Y queremos ayudar su capacidad. ¿Qué nos dice el derecho internacional privado? Si usted quiere saber el estado de capacidad de esta persona, vaya a su ley personal. No me está resolviendo, me está diciendo dónde puedo yo consultar. Y voy a Nueva Zelanda y vemos que ahí, pues, caso hipotético, ¿verdad? Caso hipotético, la edad se adquiere a los 21 años, la mayoría de edad. Digo, mire, el señor XX está acá, no, aquí todavía no tiene capacidad plena. Entonces, aunque tenga 19 años acá, ¿verdad?, según su domicilio, su nacionalidad, él es menor de edad. ¿Se dan cuenta? Porque nosotros debemos respetar los derechos adquiridos, y como es el estatuto personal es una ley personal. Entonces debemos atender a que esa situación, esa cualidad, lo sigue a él, aunque se traslade, dice, a otro país. Ese es Entonces, ¿cuál es el punto de conexión ahí, en estos dos casos? ¿Cuál es el punto de conexión? La capacidad. Situación de hecho, un extranjero, ¿verdad?,
que quiere contratar. La capacidad. Punto de conexión, la capacidad. Consecuencia jurídica, en el primer caso, ¿verdad? Su ley personal. Ahí me quedo. Pero de regreso, sí es capaz, ¿verdad? Segundo caso, consecuencia jurídica, ley personal. Vamos a su ley personal, es incapaz. Como ven, el derecho internacional privado, la norma, ¿verdad?, o la regla jurídica de derecho internacional privado no reconoce derechos subjetivos ni impone obligaciones jurídicas. La consecuencia jurídica en la norma de conflicto es únicamente guiar, señalar, indicar. Eso lo diferencia con la norma jurídica en general, porque la norma jurídica en general, ¿verdad?, establece derechos subjetivos y obligaciones jurídicas. Consecuencia jurídica. La norma de conflicto no. Guía, señala, dirige hacia. Y ese es el punto de conexión. Entonces, vemos que la norma jurídica pues tiene su estructura, ¿verdad? El supuesto jurídico, supuesto de hecho, la conexión, ¿verdad? Punto de conexión, cópula jurídica le llaman otros, ¿verdad? Y la consecuencia jurídica. Entonces dice acá que algunos lo llaman el supuesto de hecho, lo llaman hecho jurídico, y lo describen como un hecho que produce un efecto jurídico. Sirve de punto de partida para que se produzca el proceso de la estructura, ¿va?, de la norma jurídica. Según Carrillo Salcedo, podemos encontrar en tres formas: designando la ley que rige el efecto resultante de una determinada situación. ¿Qué ley, ¿verdad?, vamos a aplicar en una determinada situación? Designando las condiciones necesarias para que se produzca un efecto jurídico. Para que este efecto jurídico produzca de tas y tas, ¿verdad? Y regulando las condiciones para crear un efecto jurídico. Pero como ven, no hay derechos ni obligaciones. La conexión, dice, la conexión es un elemento general, conceptual, abstracto, es el elemento que liga una situación a un determinado ordenamiento jurídico. Por eso es importante el punto de conexión. El punto de conexión es el domicilio, la capacidad, la ley de la situación de un bien, ¿verdad?, cómo se encuentra un bien, ¿verdad? Entre otros. Esos son puntos de conexión y nos van a dar un resultado determinado. El punto de conexión es un enlace entre el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Pero es que la consecuencia jurídica en entidad privada es diferente a la consecuencia jurídica en general. Es el elemento que expresa la relación entre personas, cosas, actos, con un ordenamiento jurídico determinado. ¿Mm? Es un elemento técnico. Fíjese, también los dos tienen esa idea, es técnico. Convierte el elemento extranjero en un factor normativo. Miren qué interesante. Convierte el elemento extranjero en un factor normativo. ¿Es capaz o no es capaz? Allá va a tener consecuencias jurídicas. El bien, ¿no?, se encuentra en tal lugar. ¿Se puede o no se puede? ¿Verdad? Y dice, los puntos de acción pueden presentarse de diferentes formas. Según Miaja de la Muela, pueden clasificar así. Puntos de conexión personales. La nacionalidad, ¿sí?, porque hay condición jurídica de los extranjeros, ¿verdad? Es un punto de conexión, la nacionalidad, que es un punto de conexión personal.
¿ah? El domicilio, el estado y la capacidad. Pero también hay puntos de conexión reales, como el lugar de la situación de un bien. Es un punto de conexión real. Y no es igual que la capacidad. Este es diferente, ¿verdad? Es un punto real. La ley de la situación de un bien, ¿verdad? Lugar de la realización del acto, lugar donde debe cumplirse la obligación. Son puntos de conexión, pero de otra naturaleza, son reales. Punto de conexión dice que del lugar elegido por las partes puede ser expresa, tácita o presunta. Ese lugar elegido por las partes también es un punto de conexión, ¿verdad? El acto de sumisión. Pero también hay otra clasificación, ¿verdad? Únicas, múltiples, mudables, inmutables, principal, subsidiarios, alternativos, acumulativas. Imagínense ustedes. Única se refiere a un único punto de conexión, el domicilio, la nacionalidad, ¿verdad? Los múltiples se refiere a varios puntos de conexión, ¿verdad? Por ejemplo, la ley aplicable es la ley interna del Estado en cuyo territorio ocurrió el hecho dañoso. Si este Estado es, además, ¿verdad? Y empieza a otras condiciones. Mudables, aquellas que consideran la posibilidad de que en el transcurso del tiempo la conexión pueda alterarse. Esos son puntos de conexión mudables. Por ejemplo, la nacionalidad. Nadie nos asegura que vamos a morir guatemaltecos, ¿verdad? Nadie. No sabemos. La nacionalidad es un punto de conexión mudable. Inmutables se refiere a una conexión, ¿verdad? Generalmente territoriales. La ley de la situación de un bien inmueble. ¿Cómo se cambia ese punto de conexión ustedes? Siempre va a estar la situación ahí, ¿verdad? Principales dice la nacionalidad bien determinada. Subsidiarios dice en ausencia de nacionalidad en tal y tal cosa, ¿verdad? Y así se siguen desarrollando pues los puntos de conexión. Ven, todos estos elementos son puntos de conexión. Y la consecuencia jurídica es el resultado de la operación intelectual del juzgador al tomar el supuesto jurídico o hipótesis jurídica y la conexión. En el derecho internacional privado dice consiste en el envío a un determinado ordenamiento jurídico. Ahí termina, ¿verdad? Bien, compañeros, quedamos aquí. Y el 27 tenemos exámenes y mañana hay examen de retrasada, ¿verdad? Así que, con el permiso de ustedes, y les deseo una feliz noche. Feliz noche, Feliz noche, licenciado. Se cuidan.